Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración de servicio de palabra viva, viva la palabra de la ascensión del Señor. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Te pedimos, Señor, de manera especial por aquellas personas que están sufriendo en el lecho del dolor, en sus casas u hospitales, asilos de ancianos, por los que trabajan arduamente bajo las diferentes situaciones donde se encuentren ahorita, y por los que viajan, los que están privados de su libertad. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta buena o gran noticia, que también llamamos Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la misma persona de Jesús, con sus palabras y obras, con todo lo que Él dijo e hizo, viene a constituir el contenido del Evangelio y por lo tanto de toda la evangelización o actividades que hace la Iglesia en favor del ser humano. Pero antes que nada, hablemos de nuestra propia experiencia como iglesia, puesto que ella se identifica como la comunidad de los creyentes, creyentes en Dios y en el Hijo de Dios de una manera particular, por ser una comunidad evangelizada y evangelizadora. Es decir, el pueblo que ha sido constituido a partir de la buena noticia de Jesucristo muerto, resucitado y glorificado. Y que ahora tiene ella la misión de llevar al mundo entero y a lo largo de toda la historia este mismo querigma o anuncio de la buena noticia, que no tiene comparación con ninguna otra noticia. ¿Cuántas noticias recibimos en la radio y televisión? Y muchas de ellas traen tristeza y desolación. Pocas son las buenas noticias que se nos dan, pero hay una que impera desde hace más de 2000 años y que no pasa esa novedad, de ese brillo y de esa fuerza con que una vez comenzó a sonar desde las colinas de Galilea. Jesucristo, el que había sido atravesado en su costado, el que había sido puesto en la cruz por un suplicio que tuvo que pagar por nuestras faltas, porque Él no merecía haber sufrido tanto, pero asumió nuestros pecados y sufrió las consecuencias de todos ellos. Y pagando por cada uno de nosotros, nos ha rescatado con su preciosa sangre, y su cuerpo como ofrenda inmaculada ha sido presentado al Padre Celestial. Y una forma de reivindicar al Hijo del Hombre, aquel que algunos consideraban oprobio, vergüenza, escándalo, Dios lo había puesto como piedra angular de ese nuevo edificio de la fe. Es Jesucristo el que ahora es proclamado, no solamente como aquel que proclamó el reino de Dios, sino ahora Él mismo es proclamado como contenido de ese reino. El evangelizador pasa a ser el evangelio mismo, y la iglesia pasa de evangelizada a evangelizadora por impulso del Espíritu Santo y por la actividad constante del Hijo de Dios, que no solamente proclamamos como un hombre en la historia, un hombre del pasado, puesto que ahora decimos y creemos y profesamos que Jesús vive y está glorificado. Jesús, que murió de verdad, fue levantado para no volver a morir jamás. Si hay un hombre santo, si hay un hombre de Dios o profeta, si hay alguien que podría resumir el mensaje de Dios a la humanidad, ese es Jesús. Uno de los títulos que he meditado a lo largo de los últimos años sobre el misterio de Jesús ha sido este:
Él es la palabra última y definitiva de Dios, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, 1 al 5. Porque a qué otro hombre, ángel o espíritu el Señor le ha dado el título de Hijo unigénito. De muchas maneras y formas Dios habló en el pasado, no solamente a su pueblo, sino a todos los pueblos de la tierra. Pero últimamente nos ha hablado en su queridísimo Hijo. Él es la imagen perfecta de su ser y al cual he llamado palabra completa de Dios. Nunca me cansaré de afirmar que no tenemos a nadie más en este mundo a quien podamos escuchar no solo con satisfacción, sino con plena convicción de que en Jesús tenemos la plena revelación del Padre en el Espíritu Santo. La solemnidad de la ascensión del Señor es tan importante en la vida y camino de la iglesia porque se nos presenta como el final, como la meta, el propósito de toda la historia de salvación. El evangelista Lucas, que compuso tanto su evangelio como la segunda parte de su obra llamada Los Hechos de los Apóstoles, se dirige a aquel hombre o aquel personaje o quizás aquella audiencia con el nombre ficticio de Teófilo, que significa el amigo o el estudioso de Dios, aquel que está familiarizado con los misterios del más allá, específicamente de la trascendencia de Dios, aquel que no solamente cree, sino que constantemente queda pasmado y sigue mostrando su admiración y al mismo tiempo su finitud ante el gran misterio que lo rebasa, Dios. Eso significa Teófilo. A él o a ellos se dirige aquel médico lucano diciendo que su obra resumía lo que Jesús había significado para aquellos primeros hombres y mujeres de Galilea y de toda Judea, Samaria, y cómo esta noticia se iba expandiendo hasta los últimos confines del mundo, que para aquel entonces eran las Galias, que ahora es Francia, España, todo aquel contorno hasta donde se había extendido el Imperio Romano. Y antes Alejandro Magno había conquistado hasta el lejano oriente. Todo el mundo conocido debería haberse percatado de ese hombre llamado Jesús, y que ahora se había convertido en el centro, en la piedra angular, en la cabeza de esta comunidad de creyentes llamada iglesia. Escribía acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, dice Lucas, hasta el día en que ascendió al cielo después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Estamos hablando aquí de esas primeras experiencias de Jesús glorificado. Algunos que se dicen expertos en Biblia, pero dividen al Jesús histórico del Jesús glorioso o de la fe. Hoy la palabra litúrgica de Dios nos dice que hay un solo Jesucristo. No se trata de dos seres distintos, sino de una misma persona. Jesús, con sus palabras y hechos, es en sí mismo la persona más paradigmática, misteriosa que puede existir en la historia. Esto significa que la palabra de Jesús, su persona, sus actitudes, sus hechos, su ejemplo, su testimonio fiel y verdadero de Dios su Padre, abre caminos inescrutables por cada generación que vienen a conocer el nombre de Jesús. Lejos de perderse en la historia como tantos héroes que han pasado, han surgido y se han olvidado en la mente de los hombres. Hoy Jesús es más joven, es más atractivo y es más poderoso por la autoridad que le da su enseñanza misma y que jamás pasará de moda. Jesús es el hombre buscado, el hombre que más necesita la humanidad entera. Él fue quien envió a sus apóstoles a evangelizar. Vayan por el mundo y lleven la buena nueva, enseñándoles a todos a guardar los mandamientos de mi Padre y los mandamientos que yo mismo les he dado.
enseñándoles a todos los pueblos de la tierra lo que deben hacer para entrar al reino de los cielos. Cada evangelio tiene una forma diferente de concluir, porque cada uno de ellos tiene su objetivo propio. Mateo presenta a Jesús como nuevo Moisés, modelo de hombre, aquel que da las bienaventuranzas y que vendrá como juez universal de vivos y muertos. Lucas presenta a Jesús como el único sacrificio agradable al Padre. A diferencia de los demás sacrificios de la antigua ley del pueblo judío, cuyo incienso iba de un lado para otro del altar y jamás parecía perderse en el infinito de lo alto de los cielos, Jesús, en contraste, sube y se pierde entre las nubes, donde la mirada natural de los apóstoles no lo ven ya más, hasta que unos hombres vestidos de blanco, es decir, seres espirituales revestidos de la blancura de Jesucristo glorioso, los ángeles del cielo, les llaman la atención a aquellos hombres paralizados de estupor y les dicen: ¿qué cosa hacen aquí? Regresen a Galilea, pónganse a practicar lo que ese hombre les trajo al mundo, porque así como lo vieron subir a los cielos, de la misma manera bajará un día cuando vuelva al final de los tiempos. Y ellos, a partir de aquella experiencia de la fe de Jesús glorificado, se lanzan a todos los rincones de la tierra predicando el nombre de Jesucristo muerto y resucitado, glorificado y ahora intercesor ante el Padre, compartiendo con toda su autoridad divina la gloria misma de Dios. Por un lado, la Escritura dice que Jesús permanecía sentado a la diestra del poder. Esta es una forma de decir que Jesús es uno con Dios, es Dios mismo. Por otro lado, se presenta a Jesús de pie. Significa que Jesús intercede constantemente por sus hermanos y no se avergüenza de llamarnos hermanos suyos. Jesús, por un lado, sentado junto a Dios, y por otro lado de pie, intercediendo por cada uno de los hombres y mujeres que comparten con Él su gloria, porque también han sabido compartir su cruz y su sufrimiento. Cuando Jesús les ordena: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Algunos pensarán: ¿por qué Jesús dice algo tan difícil de asimilar? ¿Será que Dios busca la perdición de sus criaturas? ¿Será que, como pensaban algunos del tiempo medieval, que a unos Dios los había hecho para vivir eternamente en el cielo y a otros los había predeterminado para irse al infierno? No, la palabra litúrgica de Dios nos dice que cada ser humano, hombre y mujer, han sido creados y destinados para participar con Él en la gloria del Padre, en la felicidad eterna que nos espera a todos. Pero jamás Jesús impondrá por la fuerza el don de su salvación. El cielo no es algo que simplemente se nos da y nosotros lo recibimos, por lo que debemos decir gracias, sino que además es algo a lo que el ser humano está invitado a creer, a anhelar y a trabajar para que sea suya la recompensa eterna. No es algo que se nos da para que nosotros lo despilfarremos, porque se nos pedirá cuentas de la manera como recibimos, cómo trabajamos y cómo hacemos fructificar todo ese don que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero también es muy cierto que aquellos que se resisten a creer, que inclusive se oponen a la obra de Jesucristo, ellos están tomando libremente el camino de la perdición. Y muy a pesar del dolor que Jesús siente por cada alma que se pierde, sin embargo, aún los demonios tiemblan al escuchar el nombre de Jesús. Y allá en el mismo infierno donde el Hijo del Hombre bajó precisamente para imponer su ley y su justicia, hace que los mismos espíritus bajos, los poderes, las potestades, los abismos proclamen para gloria del Padre que Jesucristo es el único Señor. Y ellos también, los demonios, aclaman a Dios. Pero la gran diferencia entre los condenados y los salvados
es que los que se salvan colaboraron libremente para su propia salvación, mientras que los que se pierden, muy a su pesar, dan gloria al Hijo único del Padre, reconociendo, rechinando los dientes, que solamente Él impera y que no hay nada ni nadie que lo supere, aun cuando Él le haya dado a ciertos espíritus del mal la posibilidad de que ejerzan poderes solamente para poner a prueba a los hijos y las hijas de Dios, por lo cual debemos perseverar en el bien, precisamente para que la gloria de Jesucristo sea mayor, y de esa manera la gloria del Señor se proclama en toda la realidad, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois fuego y savia que viene a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Con ustedes estoy. Jesús desaparece de la vista de sus discípulos, pero no para alejarse, sino para estar más cerca de ellos, pero de una forma distinta, según nos enseña el Directorio General para la Catequesis de la Congregación para el Clero.
En el número 102, Jesús, con la llegada del reino, anuncia y revela que Dios no es un ser distante e inaccesible, no es un poder anónimo y lejano, sino que es el Padre que está en medio de sus criaturas, actuando con su amor y poder. Este testimonio acerca de Dios como Padre, ofrecido de una manera sencilla y directa, es indispensable en la catequesis, tanto de los niños como de los adultos. Jesús indica al mismo tiempo que Dios, con su reinado, ofrece el don de la salvación integral, libera del pecado, introduce en la comunión con el Padre, otorga la filiación divina y promete la vida eterna, venciendo a la muerte. Esta salvación integral es a un tiempo inmanente y escatológica, ya que comienza ciertamente en esta vida, pero tiene su cumplimiento en la eternidad. Es algo bello como el Señor nos pide claramente que tengamos nuestra mirada fija en el cielo, pero nuestros pies firmes en el suelo. Hay que caminar hacia Galilea, es decir, hacia el comienzo de la predicación del Evangelio, pero sin perder de vista la meta final, que es la vida eterna, donde ahora se encuentra Jesús, nuestro primer intercesor, aquel que aboga siempre por nosotros ante el Padre. Jesús, al anunciar el reino, anuncia la justicia de Dios, proclama el juicio divino y nuestra responsabilidad. El anuncio del juicio de Dios, con su poder de formación de las conciencias, es contenido central del Evangelio y buena noticia para el mundo. Lo es para el que sufre la falta de justicia y para todo el que lucha por implantarla. Lo es también para el que no ha sabido amar y ser solidario, porque es posible la penitencia y el perdón, ya que en la cruz de Cristo se nos gana la redención del pecado. La llamada a la conversión y a creer en el Evangelio del reino, que es reino de justicia, amor y paz, y a cuya luz seremos juzgados. Esto es fundamental para todo el creyente del nombre del Señor Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Una vez más, 519-3750. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando
Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.